Hola a todos, soy el gran maestro Roberto García Pantoja y en este caso vamos a hacer un vídeo diferente. Les voy a estar mostrando algunos de mis libros favoritos, eh, quizás tres, cuatro, los que más me han impresionado. Y les voy a también a compartir algunas de esas posiciones que considero que son claves y la verdad marcaron de alguna forma un antes y un después en mi enfoque general del ajedrez. En este caso este libro en lo personal me gusta muchísimo y a todos mis estudiantes se lo recomiendo. Es un libro que se llama Las jugadas invisibles en ajedrez. De por sí el título, si se dan cuenta, es muy sugerente y ajedrecísticamente hablando, siempre no queremos ver más allá, superar al rival y evidentemente si progresamos desde el punto de vista creativo, pues lo vamos a estar logrando. En este caso les voy a mostrar este libro. El autor es John Affleck, que es un joven compositor, pues de alguna manera no, de esta generación nuestra, se podría decir, y quizás uno de los más importantes de este siglo XXI. Affleck, compositor israelita. Cuando digo compositor me refiero a esta, digamos, habilidad, ¿no? O competencia que hay dentro del ajedrez donde usted debe construir situaciones problemáticas. En este caso, el libro no va por ese camino, sino que es un libro que es una recopilación de posiciones reales, en su mayoría, donde podemos ver el desarrollo del tema creatividad en ajedrez. Les voy a mostrar tres ejemplos de este libro que manejan de alguna manera diferentes conceptos. Eh, Vamos a ver una posición ya, digamos, un poco más crítica, si se dan cuenta, una posición casi ya del final de la partida, y cómo la creatividad nos puede ayudar, nos puede abrir la mente y encontrar opciones que de otra manera en la vida nosotros evaluaríamos, ¿no? Objetivamente hablando. Les voy a mostrar también un momento técnico y cómo también, pues, esa creatividad unido a la técnica y, por supuesto, a un correcto cálculo de variantes, creo que esto lo vamos a considerar siempre, nos puede llevar a encontrar oportunidades realmente únicas y muy didácticas. Voy a empezar con este primer ejemplo, que es un ejemplo de Giovanni Vescovi, fuerte gran maestro brasileño, contra Erwin Leamy, gran maestro holandés. Esta partida se jugó en el YCANC del año 2006 y acá juegan las blancas. De alguna manera, si se dan cuenta, hay una torre abajo. Esto pues es una desventaja material importante. ¿Qué tiene el blanco? Bueno, pareciera que puede tener algún tipo de oportunidad porque el reinero está algo desprotegido, ¿no? Si miramos la posición en general, el alfil de momento no está participando activamente y hay un peón aquí bien peligroso, ¿no? Que está casi a punto de coronar. Las blancas acá tienen una única forma, casi matemática, de lograr salvar el medio punto. Sumamente didáctico, como les digo. Siempre les recomiendo, ¿no?, que intenten encontrar esa solución antes, juegan las piezas blancas. Yo siempre manejo en los vídeos la disposición del bando que juega en la perspectiva, pues, de abajo, ¿no? Si lo ven en el tablero. Y cómo continuar. Intenten reflexionar, intenten llegar a la solución y vamos a pasar a desarrollar. La primera jugada es prácticamente forzada. Dama H6 jaque. No hay buenas opciones, digamos. Rey G8. Y ahora algún intento de buscar los perpetuos con dama G5, dama D8. Si ustedes se dan cuenta, la torre pues puede venir acá a defender a E8 y las piezas negras se coordinan. Y recuerden, tenemos una torre de menos y un peligroso peón que ya prácticamente está llegando a promocionar. Por tanto, rey H4. Esta jugada es quizás la clave, es la jugada más difícil y es el momento más complejo. Casi siempre las jugadas de rey, estas jugadas lentas en posiciones de ataque, se hacen muy complicadas. En este libro ustedes pueden encontrar todas estas explicaciones, la invisibilidad geométrica, este tipo de conceptos de cuando es más complejo hacer jugadas lentas, en qué tipo de situaciones, ver ejemplos y además entender también un poco qué jugadas son más difíciles de hacer, por si es por filas, si es por diagonales, siempre con ejemplos muy didácticos y nos hace entender de una manera muy interesante también, identificar, digamos, de alguna forma las diferencias entre los problemas que son dados por la parte psicológica y los problemas que son realmente quizás por un problema de educación nuestra en cuanto al tablero, en cuanto a las posibilidades en el tablero como tal. Rey H4 es una jugada genial. La amenaza es muy sencilla, es caballo F6. Incluso una vez que vemos esta jugada aquí ya explicada, pues parece muy natural. Sin embargo, vean que el cálculo tiene que ir más allá. Dama G4 es una jugada importante porque el negro puede apostar con fuerza a su peón pasado. Este es un peón pasado y evidentemente con muy buena perspectiva.
El negro está capturando en D5, con lo que lograría que sea un peón pasado y además fácilmente, sólidamente defendido por el alfil. Solo sería buscar que la torre colabore en cuanto a la promoción. Y aquí, pues, la magia del ajedrez. Realmente Vescovi muy creativo. Dama G5, rey F8 y una jugada también maravillosa. Genial, se podría decir. Rey F5. Y como les digo, todo esto es único para poder luchar, para salvar la partida. El motor aquí, la verdad, da algunas opciones de tabla también con dama de 8 en lugar de rey F5, pero muy preciso el juego blanco, pendiente de los pelos. Y acá, rey F5, alfil de 5 para defender el peón de G2 que estaba siendo atacado. Y por supuesto también para evitar las ideas de rey F6, porque ahora la torre sencillamente podría defender. Y luego de dama de 8, torre E8 y vean la magia del ajedrez. Realmente bien didáctico, sí, complejo por supuesto, pero enriquece, nos da una perspectiva muy amplia de lo que puede pasar en estas 64 casillas y lógicamente nos está empujando a abrir una puerta, esa puerta de la creatividad que marca una gran diferencia en cuanto a nuestro nivel. Con este libro yo viví un antes y un después, pero realmente brutal, ¿no? Muy didáctico. Bueno, otra posición les muestro que también me gusta muchísimo. Esta es una posición que me parece que muy didáctica también, la verdad. Acá es una partida entre Afek y Bloom del año 2008. Juegan las piezas blancas. La verdad, quizás hay varias opciones que pueden parecer atractivas, pero para ganar hay una opción que es sumamente fina. ¿Cómo continuar? Siempre los invito a que intenten parar el vídeo, trabajar con la posición. Y esta es otra de esas situaciones donde la creatividad ya a punto para lograr una victoria prácticamente y necesitamos, ¿no?, unir el cálculo, ese elemento creativo. Y lógicamente, como ustedes van a ver de alguna forma, recuerden el título, las jugadas invisibles en ajedrez. Este es otro ejemplo que va a tener mucho que ver con eso y nos va a educar, nos va a abrir la mente, insisto. La solución, pues si ya han meditado, es realmente muy didáctica. Alfil D1, doble admiración. Una jugada sumamente elegante. Lógicamente, sí, estoy dando jaque a la descubierta. Si ustedes analizaron un poco la posición, se deben haber dado cuenta que la torre está cayendo. Si el rey mueve, pues ahora torre C1 sencillamente y la posición es perdedora. Amenaza dama C6, la idea de que el peón llegue a C8 y una de las principales ideas negras que era alfil D5. Ahora sencillamente puedo responder con alfil F3. Es decir, el blanco tendría una posición ganadora, ¿no?, sin mucho problema acá desde el punto de vista técnico, porque el rey de las piezas negras está expuesto y en una situación insostenible. Ahora bien, esta no es realmente, digamos, la variante maravillosa. Luego de dama 1, la jugada que se hace invisible. Primero alfil de 1 ya es una jugada difícil, porque recuerden, jugada de ataque en retroceso es complicado, ¿sí? Entonces, dama G1, admiración, otra jugada simpática, porque este tipo de ataque por diagonales, más cuando, digamos, la acción es distante, pues se hace complejo. ¿Y por qué esto es tan fuerte? Podríamos preguntarnos. Bueno, el tema es que ahora el rey debe ir a casilla blanca. Y una vez que el rey vaya a casilla blanca, nosotros vamos a poder proceder con el modesto jaque, pero si se dan cuenta va a haber aquí un ataque a la descubierta combinado, un jaque a la descubierta y se ganaría la dama. Sumamente sencillo una vez que pues vemos la respuesta nuevamente, pero muy educativo. Y me parece que es otro ejemplo genial. Como les digo, elegí tres situaciones diferentes. Una primera situación desesperada prácticamente, pero ahí estaban los recursos. Había que hacer una jugada lenta en una posición de ataque, incluso un movimiento con el rey. Son cosas que no asociamos por lo general, que una jugada de rey sirva en función del ataque. Un segundo ejemplo, este que estamos viendo, donde una jugada de retroceso como alfil de 1, acá lo coloco nuevamente para que lo visualicen, y luego otra jugada de retroceso como dama G1 es muy complejo. Y además vean cómo estamos utilizando las diagonales de forma efectiva. Me parece que es sumamente educativo. Ahora bien, vamos a ver un tercer ejemplo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es uno de los primeros ejemplos del libro y es una partida entre Vladimir Krasny y Peter Leko, jugada en Budapest del año 2001. En lo personal creo que es una posición sumamente interesante. Juegan piezas blancas. Recuerden siempre la disposición, piezas blancas debajo, pues van a jugar las piezas blancas. Si fuera al revés, si la disposición de las piezas negras fuera debajo, jugaran las piezas negras, tenganlo en cuenta. Y bueno, ¿cómo continuar? ¿Qué haría Krasny acá para poder luchar por la victoria?
Y bueno, posición muy didáctica. Los invitaría a que tomen el stop, intenten analizar. Y aquí una vez que empiecen a calcular, un poco van a empezar a encontrar problemas, recursos para las negras. El negro siempre tiene ideas con dama b6 y de momento si el cambio de dama se produce, el caballo se salvaría. Tiene ideas con dama f6 y la misma idea, si se cambian damas en f6 el caballo puede tomar y se salva de la amenaza, la presión de la torre. Si e4, pues el alfil puede ir a c6 sosteniendo la posición y no se ve un progreso tan claro para atacar d7 efectivamente. De momento, a pesar de que el blanco parece tener control, más que todo por la actividad de sus piezas, si se dan cuenta tiene un peón menos, pero sus piezas son mucho más funcionales que las piezas negras que están torpemente ubicadas sin realmente mostrar ningún síntoma, ¿no?, de actividad, para decirlo de alguna forma. ¿Y cómo continuar acá? Aquí realmente es didáctico. Esta posición también sirve para trabajar un poco el tema del cálculo e incluso el cálculo comparativo de alguna forma. Si empezamos a calcular variantes, como les digo, hay muchas ideas: capturar en D5, hacer E4, intentar ideas como dama B5 para intentar luego explotar la clavada si el caballo llega a mover. Y realmente contra todo el negro empieza a encontrar recursos muy precisos pero que salvan la partida. Por poner un ejemplo, si alfil D5, ED, torre D5, dama B6, salvando, ya no se pierde material. Otro ejemplo que me parece didáctico: ¿qué pasa si dama b5? Pues dama b6, admiración, dama d7, alfil g2. Y fíjense que ahora incluso es el blanco el que está terminando en problemas, ¿no? Puedes hacer dama 4, pero yo puedo capturar y la dama terminaría con sobrecarga, defendiendo a4, a7 y d1. Vean qué didáctico, vean cómo hay recursos constantemente para las piezas negras. E4, por ejemplo, otra idea que parecería atractiva, ahora intentando amenazar pues dama de 2 y presionando con fuerza de 7, nuevamente un recurso importante. Miren que no puedo capturar en c6 porque a7 está indefenso, y luego del cambio dama c8 y pues el negro está ok, el negro está sosteniéndose, y aunque es simbólico, el peón de ventaja está presente. Muy didáctico, como les digo, hay muchas opciones y en todos los momentos el negro encuentra ese recurso. Aquí, si recordamos ya que hemos hablado de jugadas lentas en posiciones de ataque, aunque casi siempre el ataque lo asociamos más con el rey enemigo, aquí aparece una oportunidad que realmente es muy didáctica. Es esta modesta jugada de retroceso, pero que resuelve de alguna manera y neutraliza el único contrajuego de las negras. Todos los recursos negros se basaban en esa posibilidad prácticamente de que la dama blanca estaba colgando o que la torre en A7 podía quedar indefensa o la torre en D1. Esta jugada magistral resuelve todos los problemas de una manera genial y ahora las ideas de E4 están funcionando. Por supuesto que la captura en D5 también, que es más directo, y D7 tiene problemas. Casi que la mejor jugada de las negras es dame 8 para abandonar la columna D, y luego de alfil D6 pues el blanco gana la calidad. Es verdad que todavía hay que ganar, ¿no? Hay que hacer el trabajo técnico, pero la ventaja material, la ventaja decisiva ya se ha obtenido. Estos ejemplos, como les digo, desde diferentes posiciones, me parece que son sumamente didácticos y que nos enseñan ajedrez, nos abren la mente. Este libro lo recomiendo, Las jugadas invisibles en el ajedrez. Creo que es muy bueno. Desde mi punto de vista, pues una pequeña obra de arte y nos va a ayudar. Creo que si lo estudian con seriedad, con profundidad, va a haber un antes y van a ver ese después en su nivel de juego. Bueno, muchísimas gracias y espero estén atentos a próximos vídeos.